Son las 3 de la tarde con 32 minutos. Vamos ahora a entrevistas. Estamos aquí en el estudio con la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, a propósito de esta polémica de la autopista Vespucio Oriente. Ya hay ahí un compromiso por parte del MOB. ¿Cómo está, alcaldesa? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, tenemos una carta que va dirigida a la Cámara de Diputados, pero que nosotros hemos tenido conocimiento que el Ministerio nos ha hecho llegar y que justamente habla del compromiso del Ministerio de no instalar digamos, la parte de la autopista que estaba pensada por el interior de las comunas de Peñalolén y La Reina, y eso nos deja bastante tranquilos. Lo que ustedes pedían particularmente que se les asegurara y de manera escrita, ojalá, que descartaran absolutamente cualquier tipo de expropiación. ¿Eso es así? ¿Eso lo dice este documento que ustedes estaban esperando? Lo dice la carta expresamente, y que justamente es lo que los vecinos estaban esperando, porque finalmente una cosa es que se diga verbalmente. Además se habían dado distintas versiones de lo que era esta autopista por parte del Ministerio en distintos, digamos, desde que era el otro ministro y ahora ministro. Hagamos entonces, eso, hagamos primero recapitular un poco qué se dijo en un principio cuando salieron los vecinos a la calle a manifestarse por lo mismo. Se había dicho que había desconocimiento, un proyecto que ustedes lo conocieron primero prácticamente en una maqueta. Sí, no, de hecho por la prensa. De hecho el proyecto en un minuto aparece como que está listo este proyecto con el exministro, donde dice que va a ser subterráneo. Entonces todos aplaudieron, salieron todos felices. Después aparece nuevamente una versión que dice por la prensa, que dice que va a ir por el interior de las comunas de Peñalolén y La Reina, donde implica expropiaciones de vivienda. Y ahí es donde entran todos en pánico, obviamente con razón. Y los alcaldes lo que hacemos es ir a pedirle información formal al ministerio, porque solo teníamos información por la prensa, por lo tanto era importante tener información oficial. Ahí nos reunimos con la ministra, que además esto es importante porque la ministra es la primera que recibe a los alcaldes involucrados. El ministro anterior nunca recibió a los alcaldes involucrados y todo fue por la prensa. La ministra nos recibe, escucha nuestras alegaciones respecto de lo inconveniente que creemos nosotros que sea por el interior de ambas comunas generando expropiaciones, y que solicitamos al ministerio que retomemos las conversaciones respecto de la por Vespucio, que es lo que corresponde. Y ahí la ministra finalmente, después de análisis, etcétera, con sus equipos, probablemente ella decide definir y decir de que digamos, la alternativa por el interior de las comunas está descartada y que ellos prefieren volver a cero y en el fondo volver a evaluar las alternativas por Vespucio. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. En ese minuto ustedes también vieron, bueno, la voluntad política por parte de la ministra, pero de todas maneras había un proyecto ya hecho respecto a lo que ellos pretendían construir. Por supuesto, y además que habían habido distintas versiones, por eso que el tema de que fuera por escrito era tan importante para nosotros y especialmente para los vecinos, un tema de tranquilidad, y esto la ministra lo dijo en la Cámara de Diputados y ahora por escrito, digamos, en un escrito que le manda a la Cámara de Diputados y al cual nosotros tuvimos acceso gracias al Ministerio. ¿Ustedes no creen que se apresuraron? Porque en el mes de enero yo también recuerdo que la ministra había dicho que esto les dio prácticamente su palabra o decir que no iba en expropiaciones, que se había descartado, que había un tema un poco político. Habían dicho por otro lado en que se apresuraron a lo mejor ustedes en pedir este documento, o era innecesario, o finalmente va a ser como una prueba que tengan ustedes para evitar cualquier tipo o malentendido a futuro. Más bien era necesario, porque justamente los vecinos se seguían movilizando y pidiendo de que esto estuviera por escrito antes digamos, de no seguir movilizándose de la manera que lo estaban haciendo, porque justamente habíamos tenido distintas versiones de prensa y de distintos ministros. Entonces, ¿quién decía que la ministra no podía cambiar de opinión pasado mañana? Por lo tanto, algo por escrito, frente a la Cámara de Diputados, etcétera, nos da mayor tranquilidad. Y lo más importante es que la ministra se ha comprometido, que yo creo que eso es lo relevante, se ha comprometido con nosotros a trabajar en conjunto una mesa técnica donde veamos las alternativas. Esto también es bien importante porque para nosotros los alcaldes es importante participar del diseño de los proyectos. O sea, hoy día lo que hay en la Rotonda Grecia, por ejemplo, que como yo le he llamado adefesio indigno, nosotros nos enteramos casi cuando la estaban construyendo. O sea, no tuvimos oportunidad de alguna manera de opinar, o las opiniones que pudimos alguna vez haber hecho no fueron consideradas. Entonces es importante para nosotros que la ministra diga que va a considerar nuestra opinión y que vamos a trabajar en conjunto las alternativas. Sí, de parte de este documento, o lo ha dicho la ministra, dice que seguirán trabajando solo en aquellas alternativas
constructivas y trazados que no impliquen las comunas de Peñalolén y La Reina. Esto ya, ¿cómo se viene? Porque hay proyecto igual, solo que de otra manera. ¿Cómo les asegura a ustedes que si bien no hay expropiación, haya algunos puntos que ustedes no compartan? Lo que pasa es que trabajar por Vespucio es complejo igual. Eso significa trabajar los temas constructivos, significa trabajar, igual irán a haber expropiaciones para efecto de las entradas y salidas de la autopista, pero serán las menos, digamos, como cualquier obra o así lo hace el metro, etcétera. Trabajar por Vespucio también implica resolver algunos temas todavía de Vespucio, la Rotonda Grecia, la Plaza Egaña, por ejemplo, que hoy día es un tema ahí que es complejo para La Reina, o Simón Bolívar, etcétera. O sea, hay muchos temas que resolver todavía. O sea, el hecho de que se decida ir por Vespucio no asegura 100% que este sea un buen proyecto, sino que tenemos que meternos en el detalle, dónde van a estar los accesos y la salida, cómo vamos a tratar los temas viales que hoy día tiene Peñalolén y La Reina, que son complejos y que la autopista no los resuelve. Yo tengo problemas viales en Peñalolén serios de conectividad. ¿Cómo se resuelven eso? Y que la autopista antigua, que en el fondo es Vespucio Sur, ya nos cortó la comuna. Si tú vas a Peñalolén, yo no tengo pasada desde Quilín, no tengo pasada hacia Ñuñoa, o a Macul en ese caso, no tengo pasada hasta la Rotonda Grecia para el otro lado, por lo tanto queda cortada y por eso se me generan todos los problemas de atochamiento interno. Entonces yo quiero que cuando trabajemos la mesa técnica además abordemos la posible solución de estos nudos viales que tenemos hoy día en la comuna y que a propósito de esta gran infraestructura y que se va a ver una inversión, en el fondo aprovechar esa inversión para resolver también los problemas que tenemos. Claro, porque hay problemas que hay que resolverlos de igual manera, ¿no? Hay problemas viales ya prácticamente todas las comunas, pero en particular en este nudo hay problemas de acceso. Bueno, y transporte público, la Rotonda Grecia está colapsada. Entonces deben tener una salida y ese también era el argumento del Ministerio de Obras Públicas, que hay que tener una salida de esto. Entonces, para ustedes, en esta mesa técnica, ¿cuál es la propuesta que ustedes le hacen y que está más cercana también con el Ministerio? Mira, en la primera mesa técnica tuvimos un pequeño incordio ahí, la verdad, porque ¿En qué punto? En que más bien no compartíamos la metodología que está utilizando el Ministerio. El Ministerio nos quería mostrar y en el fondo utilizar estas reuniones para mostrarnos todos los estudios. La verdad es que yo propuse en ese minuto a la ministra del Bruce, mira, yo creo que esta no es la forma de trabajar, sino que más bien pongámonos de acuerdo sobre los supuestos y si hay algún estudio que podamos discutir respecto de ese supuesto, bueno, entremos a verlo en detalle. Pero la verdad es que lo que nosotros queremos es ir evaluando las alternativas. Entonces nosotros lo que le estamos pidiendo al Ministerio es, ok, queremos primero conocer el proyecto que va entre El Salto y Príncipe de Gales, porque de eso depende también cuánto condiciona al proyecto que viene en el otro tramo. Segundo, queremos conocer el detalle del túnel minero, por ejemplo, que ha sido un tema relevante. Bueno, ¿en qué consiste el túnel minero? Porque se ha dicho que no es viable, después que sí, que no está claro. Bueno, veamos cuáles son los costos, qué implica para el metro, porque tiene que ver con el metro. La ministra ha hablado de hacer nuevos estudios al respecto. Y bueno, y evaluemos la otra alternativa, que es un túnel a baja profundidad, que también podría ser una solución, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es descartar, o sea, no descartar el túnel minero, que debiera ser la alternativa ideal para ambas comunas, para no intervenir de manera invasiva, digamos, ambas comunas. ¿Y ustedes han dado plazo? Porque hasta el Ministerio en un minuto tenía hasta plazo ya casi para tener el proyecto terminado. Bueno, a nosotros nos alegra que ese plazo se haya alargado, pero lo que sí nos preocupa un poco es que se haya decidido igual licitar el otro tramo, pensando en que no nos vaya a condicionar el tramo nuestro después, pero nosotros nos alegramos que eso se haya paralizado. La ministra fue clara en decir esto se paralizó en este tramo y vamos a trabajar las alternativas técnicas, no tenemos plazos, al revés, más bien el Ministerio nos dio, las mesas técnicas tenían una duración como hasta agosto, o sea, claramente está dilatado, digamos, el tema de tomar una decisión, digamos, como llamar a una licitación, por ejemplo, etcétera. La preocupación o inquietud de los vecinos va en la misma línea de la municipalidad, del municipio de Peñalolén, en que están con estas mesas técnicas o con encuentros con el Ministerio, descartando así, por ejemplo, más movilizaciones de vecinos? Sí, mira, la verdad es que yo lo que le hemos dicho a los vecinos es que estén alerta, que esta carta claramente nos da una tranquilidad. Ahora siempre obviamente hay vecinos que no confían. Esto es un problema de confianza también, las confianzas se construyen. Yo creo que se perdieron por la cantidad de información que salió de un ministro, después de la otra ministra. O sea, con la ministra hemos ido ganando confianza y esas confianzas hay que restablecerlas, etcétera. Yo creo que los vecinos, en la medida en que podamos ir mostrándole avance en la línea que ellos han visto, o sea, por ejemplo, esta carta es un avance en las confianzas. Por supuesto que tenemos que seguir avanzando en la mesa técnica,
técnica, donde además nosotros le pedimos al Ministerio que incorporáramos los vecinos a la mesa técnica, a un representante, obviamente. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran conocimiento de estas conversaciones y que esto no es nada oculto, que hubiese transparencia respecto al tema. Y en eso hemos estado trabajando. En el fondo, poder decirle a los vecinos, mire, usted va a tener acceso a la información, vamos a trabajar en conjunto con los municipios y el Ministerio las alternativas y cómo vamos a terminar, digamos, en una propuesta que sea sustentable, que se haga cargo de los problemas viales de ambas comunas y que resuelva, obviamente, el problema de la región metropolitana, que es lo que busca resolver esta autopista. Alcaldesa, ¿cuánto cree usted que se politizó este tema? No, yo creo que siempre, yo te diría que tiene más bien que ver con las desconfianzas. Yo creo que hubo mucha desconfianza y que hubo mucha información cruzada durante un tiempo en que salió en la prensa mucha información donde hablaba de un tipo de proyecto, de otro, que esto estaba listo, que no estaba listo, que se iba a licitar, que no se iba a licitar. Yo creo que tiene más que ver con las confianzas que algo realmente político propiamente tal. Yo creo que, oye, aquí nosotros hemos hecho crítica que también incluyen gobiernos anteriores. O sea, claro, la Rotonda Grecia no es de este ministerio, es anterior. Claro, o sea, pero yo también se lo pregunto porque hay involucrado un ex ministro que ahora es presidenciable, entonces también hay todo un tema de qué no hizo bien o qué podría haber hecho mejor en su tiempo. O sea, yo creo que aquí hay una responsabilidad de su parte, independiente, o sea, si él hoy día es candidato, digamos, yo no tengo la culpa, la verdad es que es al revés, o sea, él tiene que hacerse cargo de anuncios que hizo con publicidad, con prensa, respecto de algo que ni siquiera estaba en los estudios, digamos, para poder llevarlo a cabo. Entonces uno también tiene que hacerse responsable de los anuncios que hace, y esa es la única responsabilidad política que yo creo que hay en este asunto, es anunciar algo con bombos y platillos por la prensa de algo que la verdad es que solo estaba en el papel y que no había nada más que eso. Y eso yo creo que generó además el pánico para todos los vecinos. Alcaldesa, vamos con las roturas de matrices, ¿no?, que están tan de moda. Hoy día a mí. Y hoy día, claro, les tocó. ¿En Sí. qué situación están los vecinos de Peñalolén? Mira, la verdad es que fue, la información última que yo tengo, más bien fue un problema de la empresa que está trabajando las obras del nuevo corredor de departamental. No tiene, parece, la misma efecto, causa más bien, de lo que han sido las otras roturas de matriz. Aquí más bien la empresa parece que estaba trabajando, generó este problema. Pero sí vamos a tener un corte de agua porque hay que reparar lo que se dañó y por lo tanto en la noche se va a hacer este arreglo y estamos viendo con emergencia para poder tener un camión aljibe y también informándole a los vecinos a esta hora porque se va a cortar el agua más bien en la noche, cosa que a las 6 de la mañana ojalá ya pueda estar repuesto si es que no se presenta algún inconveniente. Pero en la mañana ya hubo un inconveniente. Sí, pero no se generó el corte del agua. No afectó a los usuarios. No afectó a los usuarios, no hubo cortes de agua, sino que más bien lo que hubo fue agua en las calles, digamos, ya. Corría el agua por las calles, incómodo, pero no se generó un corte. La idea es que durante hoy día a la noche se puede hacer las reparaciones correspondientes y me ha estado llamando Aguas Andinas para poder coordinar eso con la municipalidad. ¿Cómo se está coordinando? ¿Cuál va a ser la canalización de la información con los vecinos? Nosotros tenemos una unidad de emergencias que es la que se coordina ahí con las juntas de vecinos, con las personas que funcionan en ese barrio, digamos, dirigentes, se les informa a los dirigentes y también obviamente se pasa en algunos casos con algunos megáfonos, etcétera, para informar a los vecinos. Buscamos los métodos por internet, bueno, tenemos página web, tenemos Twitter, Facebook, así que también las redes sociales son un importante medio para nosotros para comunicarnos con los vecinos y poder decirles que vamos a tener igual, a pesar de que se ha anunciado el corte, igual vamos a tener un camión aljibe o algún dispositivo, digamos, para poder entregar agua en caso de alguna emergencia. ¿Podría haber una posibilidad de que se alargara y quizás provocara un poquito más de molestia prácticamente a mitad de semana? Siempre es posible, porque cuando se está haciendo un arreglo siempre pueden ocurrir. ¿Y eso no está en manos de ustedes? No está en manos de nosotros, aquí tiene que arreglarlo la empresa o sea, Aguas Andinas, entenderse con la empresa que produjo, digamos, el problema. Ahora la emergencia o el protocolo que van a seguir ustedes también se va a alargar un poquito más, pensando en que podría alargarse también el tema del arreglo. Sí, siempre, bueno, se usa como un espacio de tiempo adicional, un margen para poder responder adecuadamente, pero yo creo que si todo funciona bien, nosotros tenemos una buena unidad de emergencia que funciona y que está atenta inmediatamente. Yo hoy día en la mañana tempranito ya recibí el mensaje de lo que se estaba haciendo, etcétera, y lo que había pasado para saber en el fondo cómo tenía que actuar, y también me llamó el gerente
Aguas Andinas para informarme del ¿Usted tema. está alerta como alcaldesa, me imagino yo, por el tema de las roturas de matrices sin agua, cómo ha afectado a otras comunas, como el alcalde, por ejemplo, de Recoleta, que se hacía, incluso él advertía alguna judicialización del tema, ¿no? Sí. ¿Usted Yo está alerta? Sí, estoy alerta y además estoy evaluando los perjuicios que hemos sufrido con los últimos cortes para efectos de ver si amerita. Le pedí a mi equipo jurídico, obviamente, que evalúe la pertinencia de una demanda judicial si es necesario, porque yo lo que tengo que cautelar, obviamente, son además los bienes municipales. Yo he hecho gastos durante estos cortes que significan personal municipal, que significa contratar camiones, que significa adquirir estanques de agua, etcétera, y que eso la municipalidad es un gasto que no tendría por qué incurrir. Se supone que esta es una empresa que presta un servicio y que tiene que ser permanente. Yo entiendo que hay, obviamente, emergencia y por lo mismo estamos evaluando la pertinencia jurídica, digamos, de una demanda en caso de que así fuera, y además los costos que hemos incurrido se lo estamos evaluando recién. Yo le he pedido a mi equipo, la verdad es que han estado con harto trabajo, tuvimos un incendio también hace un par de días. Sí, me tomé unos días de vacaciones, pero ya volví rápidamente, así que tenía que descansar, pero por mis hijas sobre todo, que es muy importante. Sí, que la está esperando ahí, así que alcaldesa la dejamos libre, que tenga muy buenas tardes, gracias por venir. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.